Muy buenas, vamos a explicar el tema de las funciones. Ahora vamos a empezar explicando qué son las funciones, desde lo más básico. Una función es la relación que hay entre una magnitud y otra, o sea que el valor de la primera depende de la segunda. O sea que uno conlleva a la otra, son completamente dependientes. Ahora vamos a explicar qué es el dominio, rango e intersección con los ejes de una función. Por ejemplo, vamos a empezar definiendo el dominio. El dominio se refiere a un conjunto de valores que una función puede tomar desde la variable x, y el rango es un dominio con los valores de y. Esto, ahorita que pasemos a los ejemplos lo van a ver más, pero una función son los valores que toma en x y el rango son los valores que toma en y. Y la intersección son aquellos puntos en la gráfica que atraviesan el eje de las x y el eje de la y. Ahora vamos a pasar a los ejemplos. En el primer ejemplo tenemos el ejemplo de f de x igual a 2x más 6. En este ejemplo lo primero que tenemos que hacer es graficar, y como graficas sustituye los valores con x o y, los valores que tú gustes, y así graficas. Acá ya tenemos la gráfica graficada y podemos ver que es una gráfica que va de menos infinito a más infinito, o sea que por más que la prolonguemos nunca se va a detener. Y para sacar el dominio rango, para sacar el dominio primero vamos a tener que proyectar como que una pequeña sombra. Vamos a proyectar una pequeña sombra mentalmente en la gráfica, que es todo lo que va a tocar el eje de las x, todo lo que va a abarcar sobre el eje de las x. Acá como podemos ver que es de menos infinito a más infinito. Y con el rango hay que hacer completamente lo mismo. Proyectar una pequeña sombra mentalmente sobre el eje de las y, y como esta es una gráfica que se va a prolongar infinitamente, igual acá en el eje de las y va a ser de menos infinito a más infinito. Ojo que el dominio y rango pueden ser diferentes, solo que en este caso son iguales. Y para sacar la intersección tenemos que sustituir en f de x igual a 2x más 6, hay que sustituir la x con 0 y va a dar que y es igual a 6. O sea que va a dar que el punto es 0,6 porque y es igual a 6. Y acá podemos ver claramente en la gráfica que el punto de intersección con el eje de las y es 0,6 efectivamente. Y para sacar el punto de coordenadas de x hay que sustituir con x igual a 0 y y igual a 6. Sustituimos y nos da una pequeña división de menos 6 sobre 2. Esto nos da igual a menos 3. Y empezamos a graficar y igual a 0, menos 3,0. Y acá claramente podemos ver que donde corta el eje de las x es menos 3,0. Ahora pasemos al siguiente ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo de una gráfica de f de x es igual a 1 entre x. Como siempre, empezamos graficando, sustituimos valores en x y y por lo que podemos observar es que por más que la prolonguemos esta gráfica, nunca va a tocar el eje de las x y tampoco va a tocar el eje de las y. Es impresionante, ¿no? Por eso el dominio y rango, igual en esta, por casualidad, es el mismo, pero no siempre. El dominio y rango va a ser los reales, exceptuando el 0, porque nunca, por más que se prolongue, nunca va a tocar el eje de las x y el eje de las y, nunca lo va a tocar. Y por lo mismo que nunca va a tocar el eje de las x y el eje de las y, en este caso no hay puntos de intersección. Y con esto concluimos. Muchas gracias.